Bueno, vamos a continuar con el tema de los tejidos, chicos. Y en el video anterior habíamos hablado de los tejidos meristemáticos o también llamado, les dije, tejidos embrionarios. Ya les había explicado que estos tejidos embrionarios o meristemáticos permiten el crecimiento de las plantas, ya que están formados por células que tienen una gran capacidad de reproducción, se reproducen continuamente y también tienen una gran capacidad de regeneración. A este tipo de células que se reproducen y se pueden convertir incluso en otros, formar otros tipos de tejidos, se les llama células totipotentes. Ahora, como te dije al inicio, la planta empieza a desarrollarse, a crecer, y todo el tejido o el único tejido que la va formando es el tejido meristemático. Pero una vez que la planta ya se ha desarrollado, los tejidos meristemáticos, como te dije, por ser totipotentes sus células, tienen esa gran capacidad de formar otros tipos de tejidos. Van formando eso mismo, van formando otros tipos de tejidos especializados en distintas funciones, por ejemplo, la fotosíntesis, por ejemplo, la conducción de sustancias, por ejemplo, sostener, ¿no? Que se sostengan ciertas partes de la planta, etcétera. Entonces los tejidos meristemáticos van a formar a los otros tipos de tejidos llamados tejidos adultos, que es lo que vamos a estar explicando en este momento. Ahora, los tejidos adultos se pueden clasificar en tres grandes grupos y cada uno de ellos va teniendo sus divisiones. Este cuadro, este esquema, este mapa conceptual que tú ves aquí, lo vas a desarrollar tal cual en la hoja en blanco de tu libro, donde tú encuentras así el título de tejidos adultos, ¿ya? Tú lo vas a ir desarrollando. Como te dije, en el Classroom he colocado ahí las páginas que vas a trabajar. Pero esto pertenece al libro de biología de tu cuaderno de trabajo, el libro verde, ¿sí? No vayas a confundir, por favor, con zoología, no vayas a confundir con el curso de química, ¿sí? No vayan a hacer esas cosas, ¿ya? Agarra tu libro, revisa bien tu cuaderno de trabajo, ¿no? Siéntete realmente a estudiar, no lo hagas por cumplir, ¿no? Y me haces en cualquier otra página. Y lo digo porque estando muchas veces el año pasado en clases presenciales, trabajaban en la misma clase, de pronto biología en química. Así que por favor. Entonces vamos a hablar de los tejidos adultos, ¿ya? Los tejidos adultos los puedes clasificar o se clasifican, no lo puedes, se clasifican en tres grandes grupos. Los tejidos conductores, como dice aquí, que son los que van a conducir sustancias. Y estas sustancias que conducen son de dos tipos, lo vamos a ir viendo cuando lo vayamos desarrollando. Es la savia bruta y la savia elaborada, ¿sí? Entonces los tejidos conductores es un tipo de tejido adulto. ¿De dónde provienen? Pues provienen de los tejidos meristemáticos. Vuelvo a decir, los tejidos meristemáticos se van formando otros tejidos que tienen una función específica en la planta. También están los tejidos dérmicos o también llamados tejidos epiteliales, que son tejidos que van a proteger a la planta, ¿sí? Así como nosotros tenemos nuestra piel, las plantas también la tienen. Entonces es un tejido de protección. Y hay dos tipos de tejido epidérmico o dérmico, que es la epidermis y el suber. Ya vamos a explicar de cada uno. Y están los tejidos fundamentales, llamados así porque van a cumplir funciones impredecibles, o sea, que no pueden dejar de ocurrir en una planta, como es por ejemplo la fotosíntesis. Recuerda que la fotosíntesis en la planta es un proceso por el cual la planta va a formar sus propios nutrientes. Recuerda que cuando hablamos de planta te tienes que enfocar que es un organismo autótrofo. Es un organismo que va a elaborar o va a fabricar o sintetizar su propio alimento. No se come a otro organismo para obtener energía, sino que gracias al proceso de la fotosíntesis va a obtener la energía, ¿no?, lumínica del sol, y con eso y otros factores como el dióxido de carbono, otras sustancias como el agua, etcétera, y minerales van a formar sus nutrientes. Entonces es una función fundamental, si no la planta moriría. Por eso es que está dentro de lo que se conoce como tejidos fundamentales, ¿sí? Imprescindibles, no puede dejar de desarrollar esto, por ejemplo en el caso de la fotosíntesis. Entonces tenemos los tejidos fundamentales, que son el parénquima o tejido parenquimal, y también están los tejidos de sostén o mecánicos llamados colénquima y esclerénquima, ¿sí? Me haces este cuadrito. Entonces en tu libro
tenemos así, ¿sí? Yo he puesto partes del, bueno, en realidad he puesto las hojas de tu libro aquí en las diapositivas para que tú puedas guiarte y puedas completar el tema. En cuanto a los tejidos adultos, son aquellos, así en cabeza, ¿no? Son aquellos que provienen de los tejidos meristemáticos y cumplen con funciones importantes, vitales y específicas en un organismo vegetal. Ese es el concepto que vas a colocar, ¿sí? Se clasifican se clasifican en 3 grandes grupos: tejidos conductores, tejidos dérmicos, ¿no? Tú vas llenando tejidos conductores, tejidos dérmicos y tejidos fundamentales. 2 puntos aparte, ahí le puedes poner ahí un asterisco, tejido parenquimal y tejidos de sostén o mecánico dentro de los fundamentales. Profesora, me sobró renglones, no importa, preferible que te sobre, te he puesto varios renglones ahí. Entonces ya tienes el concepto de lo que es tejidos adultos y cómo se clasifican. Primero vamos a hablar de los tejidos protectores, ¿sí? Los tejidos protectores se clasifican en 2 grupos importantes: la epidermis y la peridermis. La peridermis también se le conoce con el nombre de Zuber. Ahora, en tu cuaderno de trabajo vas a ir completando aquí. Ya, perdón, acá tejidos adultos, tejidos protectores me había pasado aquí, ¿sí? A la diapositiva de la imagen. Tal cual así también la tienes en tu libro. Entonces, un tejido protector, ahí dice, son aquellos que tienen como función principal proteger a la planta de los factores del ambiente. ¿Cuáles son esos factores ambientales a los que una planta está expuesta? El aire, el agua, ¿sí? La luz incluso. Profesora, pero la luz no es buena para las plantas. Claro que sí, pero recuerda que las plantas no usan ropa, no usan un sombrero, ¿verdad? No tienen una sombrilla. Entonces, lo que presentan las plantas es este tejido llamado tejido dérmico o tejido protector, que va a tener la función de proteger a la planta contra los factores del ambiente, que es el agua, el aire, la luz solar, ¿sí? Ahora, incluso el tejido protector también puede desarrollar ciertas estructuras como pelitos, puede desarrollar ciertas estructuras como glándulas que van a secretar sustancias de pronto un poco ácidas, o esos pelitos que te decía también tienen sustancias ácidas que sirven como defensa de sus depredadores. Puede ser un insecto, puede ser un ave o un animal, ¿sí? Ahora, estos tejidos protectores se clasifican en 2 grupos. Tú pones acá, letra A, tejido epidérmico, mira acá, o epidermis, ¿sí? Acá, letra A, epidermis, punto y yo. La epidermis es el tejido protector que presentan todas las plantas herbáceas y está formado, este tejido llamado epidermis, por células vivas. Bien, ese es el concepto. Ahora yo te explico algo más. ¿Qué es una planta herbácea? Son aquellas plantas que son vegetales pequeños, que se pueden romper fácilmente. Por ejemplo, el apio, por ejemplo, el culantro, el perejil, ¿no? Un poro, la lechuga. Esas se llaman plantas herbáceas y generalmente son todas verdes, ¿sí? En cambio, hay plantas a las que se le llaman leñosas y son plantas donde su tallo es muy duro, como el de los árboles. O arbustos como los rosales, ¿no? O arbustos pequeños donde el tallo es muy duro y el color es marrón y tienen una corteza, ¿no? Una corteza como maderosa. Esa es una planta leñosa. Pero una planta herbácea, sus tallos son más frágiles, son fáciles de romper. Entonces, la epidermis es un tejido protector propio de las plantas herbáceas, o también lo encontramos en las partes herbáceas verdes de un árbol o arbusto. Ahora, letra B, ponemos ahí peridermis, ¿sí? En la letra B, peridermis. Peridermis es otro tipo de tejido protector al cual también se le llama corcho y está formado por células endurecidas que han perdido su capacidad de reproducción, pero que son células muertas, pero que se van endureciendo, como te dije, y van uniéndose como si fueran plaquitas, ¿ya? Entonces está formado el Zuber o la peridermis por células muertas. Este tejido epidérmico se encuentra formando la corteza de los árboles,
¿sí? Del tronco de los árboles o de todas las partes leñosas de un arbusto o de un árbol. Muy bien, eso sería en cuanto a los tejidos protectores, ¿ya? Ahí podemos ver algo más. Ahora vamos a hablar de los tejidos conductores. Dice, todo esto está así tal cual en tu libro, ¿ya? Son tejidos llamados también de transporte. El nombre conductor o transporte hace referencia a que son tejidos que van a conducir sustancias, que pueden ser sustancias nutritivas o también agua y sales minerales. ¿Está? Ahora, dice, los tejidos conductores se clasifican en letra A, xilema, con X. Es un tejido conductor que va desde la punta de las raíces hacia arriba, hacia el tallo, hacia las ramas, hasta las hojas, y conduce savia bruta, que es agua y sales minerales. Esa es la savia bruta. Letra B, floema, punto y guión. Es un tejido conductor que va, en verdad son como si fueran tubitos, ¿ya? Que va, floema, tejido conductor que va desde la punta de las hojas hacia el tallo y hacia la raíz, en sentido inverso, y conduce la savia elaborada. ¿Qué es la savia elaborada? Lo pones ahí como un dato también. Son los nutrientes que se forman en la fotosíntesis. Es lo que tienes que colocar ahí, ¿sí? Ahora, tenemos los tejidos parenquimales, ¿ya? Son tejidos fundamentales. Es un tejido adulto fundamental o son tejidos fundamentales. Cumplen funciones muy importantes como la nutrición, como la reserva de los nutrientes, como reserva de agua y también de aire en las plantas. Ahora, estos tejidos parenquimales se clasifican en 4, ¿sí? En 4 grupos. Tú vas a poner ahí letra A, tejido parenquimal clorofílico, punto y guión, se encarga de realizar el proceso de fotosíntesis y la formación de nutrientes. Letra B, parénquima, pones así, parénquima de reserva, punto y guión. Es el tejido encargado de guardar o almacenar, como el nombre mismo lo dice, los nutrientes que se forman en el parénquima clorofílico. Estos nutrientes pueden ser grasas, azúcares, proteínas, etcétera, ¿sí? Incluso pigmentos. Ahora, lo que más reservan las plantas son carbohidratos, es decir, almidones, azúcares, ¿ya? Letra C, parénquima acuífero, con C, parénquima acuífero. Este tejido está formado por células que contienen muchas vacuolas, que son organelos especializados en almacenar agua. Así que el parénquima acuífero se encarga de almacenar agua, ¿sí? También tenemos letra D, parénquima aerífero, y es el que se encarga de, se podría decir, almacenar o también permite que circulen gases que van a servir para airear los órganos de la planta, ¿sí? La aireación de los órganos de la planta. Normalmente el parénquima aerífero es propio de plantas que viven en zonas muy húmedas, ¿no? O plantas acuáticas también, ¿sí? Y le permiten como que flotar, ¿ya? Entonces ahí vemos los tejidos parenquimales. Los tejidos mecánicos, pones acá, son llamados también tejidos de sostén y se encargan o permiten que la planta pueda permanecer erguida, ¿sí? Y no se caigan, ¿ya? Entonces se encuentran en zonas como el tallo, en las ramas o también en los frutos. Ahora, los tejidos mecánicos se clasifican en 2. Letra A, colénquima, tejido mecánico formado por células vivas que se encuentran normalmente en las plantas herbáceas. Y letra B, esclerénquima, tejido mecánico formado por células muertas que se encuentra formando los tallos de las plantas leñosas, como los árboles o los arbustos, ¿sí? Entonces, en cuanto a la clasificación de los tejidos mecánicos. Así, simple, lo vas a completar en tu cuaderno de trabajo, ¿ya? Para que tú también lo puedas aprender y lo puedas memorizar, que es lo más importante. Esto en cuanto a los tejidos vegetales. El día viernes mando otro video, pero ya trabajando todo lo que es histología animal, ¿sí?
Muy bien, chicos. Cuídense mucho. Hagan toda la tarea, por favor, y me la presentan la otra semana.